El panorama de ellos, prácticamente, el deseo de superarse. Pero dentro de ese grupo de estudiantes con deseo de superarse, hay jóvenes que llegan a las instituciones con el sentido de perder su tiempo, ver qué identifican dentro de la escuela para luego llevarlo a su colonia para beneficio propio de ellos. Me dijo que ya sabía el lugar donde yo vivía, porque como viajábamos en el mismo transporte escolar, y que era capaz de matarme a mí y matarme a la familia si me seguía metiendo en la vida de ella. Cuando yo era niña, era normal pertenecer a una pandilla porque no tenía esa idea de violencia, sino que era un grupo de jóvenes que se apoyaban, que tenían lazos afectivos y en donde los adolescentes encontraban su identidad. Entonces eso es normal en la adolescencia, el querer pertenecer y el estar con personas de su misma edad. El problema es cuando estos grupos comienzan a delinquir o a hacer actos violentos. Entonces, ¿qué es lo que genera la violencia? Bueno, si yo he vivido violencia, si yo he sido violentada, sea en mi familia, o he visto actos de violencia y yo los imito, o si yo logro algún objetivo, si yo consigo bienes o estatus a través de la violencia que puedo ejercer en estos grupos, bueno, fácilmente los jóvenes van a comenzar a hacerlo. Este fenómeno de la delincuencia viene a atrofiar todas las aspiraciones de inclusividad que se han planteado, al margen de si son efectivas o no, en sí mismas, por lo que plantean. Pero la verdad es que es una situación bastante preocupante porque a largo plazo todo lo que se invierte en educación y todas las aspiraciones de desarrollo social que son legítimas que tengamos como país, pues se ponen en duda respecto a sus alcances. Las diferentes expresiones de violencia que viven gran parte de los salvadoreños, a cualquier hora y en cualquier lugar, ha reducido los espacios en donde las personas puedan sentirse seguras. Esta epidemia de violencia también ha llegado a los centros educativos públicos, en los cuales miles de jóvenes han tenido que tomar decisiones drásticas para escapar de las amenazas y agresiones. Yo tuve 2 deserciones escolares en lo que es un lapso de 5 años. La primera de esas fue cuando yo estaba en bachillerato. Yo soy un bachillerato público y estaba ubicado en un sector contrario o de una pandilla contraria a la donde yo vivía. Un día en el que quizás se dieron cuenta donde residía yo, qué pandilla era, etc. Y tomaron represalias contra mí. Fueron primero como amenazas pequeñas dentro del instituto, que había ido bien, entonces yo pensé que era como bromas y demás. Pero llegó un momento en el que me dijeron, sabemos dónde vivís, si no te unís a nuestro grupo, dentro de ese instituto hay algo que se llama raza, que es como una pequeña pandilla, una pequeña clica de la pandilla, y pues vendían droga y todo lo demás, ¿verdad? Entonces me dijeron, si no te unís a la raza, ya no vengas. Mi primo estudió en una escuela pública de aquí de la colonia y ahí habían riñas, como en toda escuela pública. Y como yo sé que él peleó con una persona y esa persona era de la pandilla, entonces desde ese día lo amenazó y le dijo, te vas a morir y te vas a morir porque yo te voy a matar. Mi primo tenía la opción o seguir estudiando a distancia o dejar de estudiar. Empezó yendo a estudiar,
Pero luego de las amenazas y todo, sabiendo lo peligroso que estaba en esa zona, decidió mejor ya no seguir y quedarse mejor, empezar a trabajar, aunque con miedo siempre. Y mi primo ese día salió y no sé cómo, pero ellos como que si alguien les avisara que mi primo en ese momento iba saliendo con su amigo, y fue cuando lo asesinaron a él y a su amigo, que le dieron 2 impactos de bala a él y 2 impactos de bala al amigo. Un año después, Andrea fue víctima de una amenaza por parte de una compañera de clases, la cual estaba involucrada con grupos delictivos. Entonces nos fuimos haciendo amigas, pero yo sabía que, que ella no se veía como que si era una buena persona, porque se le notaba. Y hubo una vez que me dijo que ese día no se iba a ir en el microbús, porque le había dicho a la mamá que iban a ir a una excursión y no iba a llegar a la casa a la hora que salía del colegio. Entonces ella se enojó porque pensaba que yo le había puesto queja al profesor, y me dijo que ya sabía el lugar donde yo vivía, porque como viajábamos en el mismo transporte escolar, y que era capaz de matarme a mí y matarme a la familia si me seguía metiendo en la vida de ella. Y yo lo único que recuerdo que le pude decir que salió de mí fue: te voy a acusar con la policía. Entonces ella me dijo que si llegaba a hacer eso, que la iba a pagar el doble, porque me iba a mandar a pegar con los muchachos y todo eso. Si tratáramos de ubicar un proceso de aquellas personas que quizá no han logrado enfrentar la situación, pues quizá lo primero es que comienzan a defenderse. Ellos intentan defenderse. Si no tienen éxito al defenderse de alguna manera, pueden aparecer una serie de afectos, ¿verdad? De emociones. Podemos hablar de temor ante las amenazas, podemos hablar de frustración, de ansiedad, ¿verdad? Incluso de depresión, dependiendo de cómo la situación sea manejada. Si esta persona intenta de diferentes formas defenderse, busca, qué sé yo, a otros que le colaboren y no lo hacen, y fracasa continuamente, puede surgir incluso algo que nosotros llamamos indefensión aprendida, que es el sentir que eso, no importa lo que haga, la situación no cambia, y entonces simplemente ya no intenta defenderse y asume que es objeto de burlas, que es objeto de violencia. El apoyo emocional, básicamente lo hacemos primero trabajar todo el tema de aceptación, con el tema del desplazamiento, ¿verdad? Creo que hay una de las cosas más fuertes de superar todo el tema de que están viviendo una situación de este tipo. Quizás ellos y ellas solo lo veían por medio de noticias, por medio de estadística, por medio de periódico, pero ya cuando son parte de este problema les cuesta como asimilar, ¿verdad? Otra de las cosas es todo el tema del proceso del acompañamiento del duelo, ¿verdad? Donde de alguna otra manera se hacen sesiones bastante largas, bastante íntimas, donde ellos y ellas externan todo el tema del trabajo de sus miedos, de incertidumbre, todo el tema de trabajar, todo el desapego. Antes que me pasara a mí, le había pasado a 7 estudiantes más, compañeros míos y compañeras mías. Pues, como te digo, es algo que vos no sabés si va a venir, si te va a tocar o no te va a tocar, dentro de qué grupo te van a colocar, pero por lo menos a esas personas, a esos chicos, iban, se acercaban y les decían: ya no quiero que vengas a estudiar, ya no te quiero ver aquí, ya no tenés que hacer nada aquí, te vas. Y pues lo que ellos digan, eso se hace, pues. Uno rápido identifica. Se le ve el perfil al estudiante que anda metido en malas acciones y quién no anda metido, por su forma de hablar, sus gestos que se hace acompañar de las manos, los movimientos de sus manos, la forma como se viste, la forma como se peina. Son elementos que nos permiten como docentes identificar que este alumno anda en malos pasos.
Se puede observar, ¿verdad?, por lo que uno ve por medio de la televisión, escucha en las radios o noticias en los periódicos, que constantemente los maestros están siendo acosados, intimidados por estos grupos de jóvenes, pero no es en todas las escuelas. Es muy crítica la situación de los profesores que trabajan en esas escuelas, porque como le digo hay que diferenciar, ¿verdad? No en todas las escuelas se vive igual, pero de las entrevistas que yo he hecho con profesores, pues la situación es muy triste relativa a cómo se ha venido erosionando la autoridad pedagógica en cuanto a la capacidad de regular comportamientos y en cuanto a la capacidad de facilitar conocimientos. Yo diría que en algunos momentos ha quedado relegado a una cuestión de transmisión nada más, pero la función reguladora y de facilitación de conocimientos del profesor se ha visto bastante lacerada. Es un hecho que la escuela debiese ser un centro que no debiese requerir protección de esta naturaleza. El ambiente ideal de un espacio educativo debe ser lo más protegido posible. Pero como ustedes saben, el tema de seguridad en el país nos exige que nosotros tomemos este tipo de acciones que hacen que protejamos la zona que debe estar siempre protegida, la zona en donde se encuentra nuestra niñez y nuestra juventud. El plan que hemos coordinado con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Defensa, es un plan que va a dar cobertura a 1.100 centros escolares. Miembros de los departamentos de prevención de las diferentes delegaciones de la Policía Nacional Civil están preparados, debidamente especializados para desarrollar programas dentro de cada centro escolar, entre ellos el programa que conocemos como GREAT, que busca darle a los adolescentes y jóvenes conocimientos y habilidades para que se resistan, prevengan la influencia del entorno que muchas veces los lleva a involucrarse a temprana edad en actividades delincuenciales. Este programa es uno de los que se estará impulsando, así como el muy conocido de Liga Atlética Policial, en el cual miles de estudiantes de todo el país participan con la policía y con las comunidades en actividades positivas, deportivas, recreativas, a través de las cuales se transmiten conocimientos y valores. Y otros más que dependerán de los problemas que aquejan en particular a la población de cada centro educativo, como los que llevan la prevención de la influencia de las tecnologías de información y comunicaciones, ya que a través de ese medio muchos niños, adolescentes y jóvenes también están siendo víctimas de diferentes delitos. A veces esto es solo una cortina de humo, se lo digo con mucha propiedad. Hay instituciones en que los miembros de la seguridad, llámese PNC o Fuerza Armada, solo llegan en ocasiones y de ahí no los vemos por el resto del año. Entonces, para los docentes, a veces esto se convierte en un arma de doble filo. Primero, porque los estudiantes lo consultan. Ustedes los mandaron a llamar, cosa que no es cierto. Segundo, ¿qué andan haciendo? Hacen un montón de cuestionamientos que cuando las autoridades se retiran del centro educativo, quedamos al margen de lo que estos jóvenes vayan a tomar como decisión por el hecho de que vieron las autoridades de la escuela y creen que algún docente, director o subdirector los llamó porque sospecha algo de ellos. Hay pandillas en la escuela porque en la comunidad hay pandillas y quieren expandirse, quieren traficar drogas, quieren reclutar, quieren tener más control del territorio. No son las clásicas pandillas escolares de muchachos rivales que se agarran a cinchazos, por ejemplo.
ya es un asunto más grave. Entonces, yo creo que la respuesta es proporcional y por eso el Estado tiene mecanismos de respuesta proporcional. Por ejemplo, si se han cometido homicidios, privaciones de libertad, es válido la presencia de la fuerza pública en un sentido disuasivo y en un sentido represivo. Por supuesto que esa no es la única respuesta y la sola presencia de los policías en sí mismos tampoco garantiza. Estela Pérez es la directora del complejo educativo Dr. Humberto Romero Albergue, un centro educativo que cuenta con más de 50 años de historia y más de 1.700 estudiantes matriculados, el cual fue sede del Plan de Prevención y Protección Escolar del año 2018. El centro educativo está ubicado en uno de los barrios más populosos y violentos según el Instituto de Medicina Legal. Esto debido a la cantidad de muertos que cada año reporta. En el área educativa tenemos la cobertura del bachillerato técnico vocacional contaduría, el bachillerato técnico vocacional en atención primaria en salud, tenemos el bachillerato general, además de eso tenemos los proyectos complementarios. Tenemos un servicio social de estudiantes que es unas horas obligatorias para que están en el pénsul de bachillerato. Tenemos también, además de proyectos, tenemos proyectos extracurriculares. Aún ante los problemas que genera la violencia, el complejo educativo Dr. Humberto Romero Albergue ha logrado mantenerse como un centro educativo modelo en cuanto al tema de prevención de la violencia, por los programas que impulsa y por la disciplina que exige a sus alumnos. Por ejemplo, si yo llego a un salón de clases y los alumnos se paran para el saludo y dicen, buenos días, director, bueno, entonces uno les dice, gracias por el saludo en Cultura de Paz. Ellos cuando uno les llama la atención, directora Cultura de Paz, ¿verdad? Se está haciendo como una propiedad, la cultura de paz. En los lunes cívicos que se les dice que es cultura de paz y todo lo que hay que hacer para convivir en una cultura de paz, en una convivencia pacífica en los centros escolares y en una democracia, porque aquí tienen su gobierno estudiantil también, los consejos directivos escolares, que son las máximas autoridades en los centros educativos. Y todos los maestros tratamos de implementar valores y una disciplina, pero con una disciplina con dignidad. Yo ando aquella disciplina que jalan las orejas a los niños, no, ya no, ¿verdad? No es esa disciplina. Pasé 6 meses sin hacer nada, entre paréntesis, pero haciendo muchas cosas a la misma vez. No estuve en San Salvador, tuve que salir del país 3 veces buscando si en realidad era lo que yo necesitaba, estaba fuera del país. Y pues creo que esas experiencias me dijeron a mí o me permitieron reflexionar y decir, no está afuera, está dentro. Se llegó el siguiente día y llegué al colegio y ella no había llegado a clases. Y dijeron que la mamá de ella estaba en la dirección del colegio preguntando porque se suponía que su hija había ido a clases, pero la niña no había llegado a la institución, se había ido para otro lugar. Entonces 3 días después, ella no aparecía en el colegio, no llegaba, no se sabía de ella. Nos llegaron así los rumores de que se había desaparecido. Y según dicen que los mismos pandilleros la asesinaron. Ahora ya estoy a punto de entrar a la universidad de nuevo, entonces, porque a pesar que dejé 1 año, al finalizar dije no me pueden parar, pues, y ya estoy a 1 semana quizás de entrar a la universidad para seguir con lo que me quisieron estropear, pero que al final no pudieron. Los adultos que tenemos contactos con estos niños y niñas, aprendamos también a manejarnos de una manera adecuada. Saber manejar nuestras relaciones interpersonales, nuestros afectos, para poder brindarles ese ejemplo y esta contención emocional que necesitan estos niños que están en riesgo. Siempre se trata de impulsar al estudiante que mire hacia arriba. La pobreza no puede ser un obstáculo. Hay tanto profesional de la Romero Albergue que son de barriadas,
que son de cantones. Yo creo que el mensaje esperanzador está en los niños y las niñas. Cuando uno interactúa con ellos y ellas, comienza a darse cuenta de sí las maneras como ellos procesan la realidad, pero también de sus esperanzas, también de sus sueños, también del cariño que ellos pueden dar, de los afectos que ellos pueden estar sintiendo, y realmente nos damos cuenta que sí podemos hacer bastante. No dejen de luchar por el estudio, aunque mucho cueste, y que si es necesario que denuncien, porque la verdad que es feo estar atrapado en un callejón sin salida, de decir, me puede pasar algo a mí o a mi familia. Siento que lo mejor es platicar, hablar, expresarse, porque si a uno le pasa algo, siempre queda la incertidumbre de por qué pasó esto, qué había hecho, andaba en malos pasos. Cuando uno tiene un objetivo claro, debe también tener claro que las oportunidades que se te presenten van a ser variadas. Puede ser que una oportunidad la veas como algo malo, pero puede ser la puerta para todo lo que vos querés.